Bienvenidos al estudio especial del libro La Iglesia, sus finanzas y su misión. Les saluda de nueva cuenta el pastor Roberto Herrera teniendo aquí con ustedes el privilegio de compartirles un resumen de las ideas más importantes de algunos de los capítulos de este libro. En este caso estamos para estudiar juntos el capítulo número 5, que tiene como título El miembro de iglesia y su papel dentro del sistema financiero adventista. Qué tema más interesante, ¿no? Es un tema de vital importancia para que una iglesia pueda crecer, mantenerse saludable y sobre todo cumplir la misión que el Señor le ha otorgado. Y yo espero que las ideas que hemos puesto en este capítulo contribuyan a provocar una discusión, un análisis profundo de este tema en todas las congregaciones, de tal manera que cada miembro de la iglesia sepa hacia dónde vamos y sepa cuál es su papel dentro de esa marcha del pueblo de Dios. Bueno, obviamente que el tema de cuál es el papel que jugamos los miembros de iglesia en el sistema financiero adventista es de la mayor importancia. Ya más temprano en el estudio de este libro habíamos hecho una declaración con relación a que el miembro de la iglesia es la base de el sistema financiero. La forma como se financia la obra de Dios dentro del adventismo del séptimo día, está diseñado el sistema para que todos los que somos parte de la iglesia estemos involucrados, juguemos un papel. Así es como el Señor, dueño de la iglesia, lo ha establecido. Y cuando usted mira cómo la iglesia consigue los recursos, usted se da cuenta en primer lugar que no hay duda de que Dios es el gran proveedor de la iglesia. Y la Biblia tiene innumerables textos bíblicos que indican esa cualidad de Dios. Él es un gran proveedor de sus hijos, de asuntos espirituales y también de los asuntos físicos, materiales. Y en el caso de la iglesia, Cristo es no solo el que la fundó, Él también es la cabeza de la iglesia. Gálatas 5:27 dice eso muy bien. Él es la cabeza y es también el salvador de la iglesia. Quiere decir eso que cualquier situación que enfrente la iglesia, el Señor está ahí para atenderla. Y cualquier necesidad que tenga la iglesia, el Señor está ahí para suplirla. Ahora, cuando uno mira el tema financiero en nuestra iglesia, también puede reconocer que aunque Dios es quien provee todo, aunque Dios es quien se encarga de la marcha del pueblo, de su pueblo en esta tierra, Él ha decidido proveer esos recursos a través de las personas que conforman la iglesia. Dicho de otra manera, el plan de Dios no es bendecir una organización. Dios bendice personas. Y las personas consagradas a Dios, en las manos de Dios, pues al ser parte de una organización, la bendicen, la ayudan a echar adelante y a cumplir su misión en esta tierra. Así que no lo olviden, Dios provee, pero Él lo hace por medio de las personas cuando se trata de los recursos financieros en su iglesia. Hay cosas que Dios la provee Él y que no nos usa a nosotros, ¿no? El sol sale todos los días por bondad de Dios y nosotros no tenemos nada que ver con eso. La lluvia cae por bondad de Dios y no tenemos nada que ver con eso. Pero cuando se trata de la provisión financiera en la iglesia, el plan de Dios es bendecirnos a nosotros para que nosotros participemos junto con Él por medio de la fidelidad y de la generosidad al traer recursos como los diezmos o las ofrendas. Así que
está claro, Dios no necesita dinero para Él ser Dios. Pero la iglesia de Dios sí necesita dinero para cumplir la misión que Dios le ha dado. Esto lo podemos también decir de otra manera. Dios no necesita de nosotros para Él ser Dios. Incluso si todos nosotros desapareciéramos, Dios seguiría siendo Dios. Pero la iglesia de Dios sí necesita a las personas para existir y para funcionar. Sin personas no hay iglesia. Y sin personas la iglesia no funciona. Porque Dios ha decidido que Él va a llevar a cabo su obra en esta tierra por medio de los seres humanos. ¿Por qué? Porque es precisamente a los seres humanos a quien Él quiere bendecir, a quien Él quiere transformar y a quien Él quiere salvar y darle vida eterna. Así que ese tema necesitamos estudiarlo. Si una iglesia no entiende que las personas son el principal recurso que tienen, esa iglesia no solo está cometiendo un error espiritual, un error evangelístico, sino que también es una iglesia que está cometiendo un error financiero, porque si hay una iglesia que quiere recursos, debe tener personas y debe cuidar bien esas personas, educar bien esas personas, ayudar a esas personas a alinearse con el plan de Dios, porque es a través de ellos que Dios provee los recursos para su iglesia. Así que deberíamos siempre recordarlo. Cuando se trata de la obra de Dios, no podemos sentarnos a esperar que los recursos vengan milagrosamente. No podemos pensar tampoco que lo que nosotros hacemos o las decisiones que tomamos son las que generan los recursos. Ya sabemos, aquí el crecimiento lo da Dios y por lo tanto el trabajo de nosotros es en primer lugar confiar en el plan que Dios tiene y en el poder de Dios para llevar adelante su obra. Demostrar esa confianza y esa fe por medio de la obediencia. Dedicarnos a entender cuál es el plan que Dios tiene para hacer su voluntad y luego que lo entendamos, practicar ese plan y perseverar en él hasta el final. Así que como es tan importante que cada miembro de iglesia entienda su papel, cada miembro de iglesia entienda de qué formas es que Dios quiere usarlo para que su iglesia eche adelante, para que él o usted o yo contribuyamos con el avance de la obra. Y no solo de qué forma Dios tiene planes de eso, sino qué significado tiene ese plan que Dios tiene con relación a nuestra salvación y a nuestra relación con Él. Como eso es tan importante, pues en el capítulo número 5 que estamos estudiando, hemos incluido algunos de los conceptos fundamentales que hemos conseguido en la Biblia, en el espíritu de profecías, acerca del papel que juega el miembro de la iglesia en esto del sistema financiero. Algunas de esas ideas que voy a mencionar ahora, que son parte de este resumen. Número 1 es entender que el plan de Dios para las finanzas de la iglesia está basado en el miembro de la iglesia, no en la iglesia misma como organización. Hemos dicho eso, pero es necesario repetirlo, reenfatizarlo, porque es muy importante. Y aquí voy a leer solamente una declaración. El Señor no se propone venir a este mundo para poner oro y plata a disposición del adelantamiento de su obra. Lo que Él hace es que proporciona recursos a los hombres para que estos, mediante sus donativos y ofrendas, mantengan su obra en progreso. Es sumamente claro. ¿Qué pastor no puede entender eso? ¿Qué anciano de iglesia, qué dirigente de la iglesia no puede entender este plan? ¿Qué miembro de iglesia tenga 40, 50 años o haya llegado ayer no puede entender este plan? Escuche bien. Toda iglesia necesita recursos financieros para llevar a cabo el ministerio que tiene que llevar a cabo. Muy bien. ¿Cómo consigue dinero la iglesia? Dios se lo provee. Muy bien. ¿Cómo se lo provee Dios? Bueno, aquí está.
el plan de Dios no es mandarle dinero a la iglesia, a la organización, no. El plan de Dios es darle recursos a todos los que son miembros en esa iglesia. Y Dios espera que una vez reciban esas bendiciones, de lo que reciban, demuestren que son parte del plan de Dios, siendo fieles, devolviendo la parte que le corresponde a Dios, que es el diezmo, y generoso, dando ofrendas que también son parte de los fondos que Dios usa para el asunto de financiar su obra en esta tierra. Entonces, una iglesia que necesita recursos, que quiere recursos, ya sabe lo que tiene que hacer: alinearse con el plan de Dios, buscar personas, ser abierta a las personas, ser amigables con las personas, tener un plan permanente para alcanzar personas, y también, una vez que alcance a las personas, asegurarse de ayudarlos a crecer espiritualmente, ayudarlos a tener el conocimiento con relación a este plan que les permitiría participar de acuerdo con el papel que el Señor le ha asignado dentro de su iglesia. Otro concepto importante que estamos poniendo en este capítulo es que cuando hablamos de que Dios quiere usar las personas, ha decidido usar las personas en la iglesia para bendecirla, nos referimos a que en ese plan Dios incluye a todas las personas que hay en la iglesia. Sí, hermanos queridos, el plan de Dios nos incluye a todos. Elena de White había dicho ya hace tiempo: todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de la salvación. Ahí está la cita en el capítulo 5 que ustedes pueden tomar nota de ella. Y fíjense cómo termina esa declaración que ella dijo: cada hombre, cada mujer, cada joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de su tesorería. Así que, ¿por qué es importante esto? Porque es triste decirlo, pero en algunas congregaciones hay grupos, hay miembros de iglesias que no son tomados en cuenta cuando se trata de el plan de mayordomía, cuando se trata de colaborar y ayudar para que la iglesia avance. Porque de alguna manera en la mente de algunos dirigentes se ha establecido la errónea idea de que los que deben sostener la iglesia financieramente son los que tienen trabajo, los que son profesionales, los ricos o los que más pueden. Pero hermanos pobres o hermanos que no tienen un empleo o jóvenes o niños son grupos que, ¿para qué hablarles si no tienen que ofrecer? Me refiero a que al parecer así piensan algunos que dirigen ciertas iglesias. Y aunque no lo dicen con esas palabras, el hecho de que esos grupos a veces son relegados o abandonados en el plan de educación, de mayordomía, lo demuestra. Pero lo que estamos diciendo aquí es que el plan de Dios incluye a todos, hombres, mujeres, profesionales o no, con empleo o sin empleo, jóvenes, niños, ancianos, todos. Porque el plan financiero de la iglesia no está basado en los ricos ni en los que tienen empleos. El plan financiero de la iglesia está basado en las bendiciones de Dios, es decir, en la promesa de que Dios va a bendecir a todos sus hijos. Y de las bendiciones que reciban, sean muchas o pocas, de ahí Dios espera que todos cumplamos la parte que nos corresponde. Entonces, ¿quién debe participar del plan financiero? ¿Quién debe devolver diezmo? ¿Quién debe dar ofrenda en la iglesia? Toda persona que reciba bendiciones del Señor. Y claro, ¿quién podría levantar la mano en la iglesia y decir: yo no he recibido bendiciones? Porque las bendiciones de Dios son ciertas, son variadas, ¿no? Tal vez hay un joven que no tiene empleo, no tiene tal vez dinero para dar,
pero tiene muchas cosas con las cuales puede ayudar a la iglesia. Tiene tiempo, tiene salud, tiene fuerza, tiene juventud, tiene talentos, tiene muchas cosas a través de las cuales puede bendecir y ayudar a la obra de Dios. No lo olviden, ese es un concepto muy importante del papel que juegan los miembros de iglesia en cuanto al plan financiero que Dios ha establecido. Que nadie se quede detrás, que ningún grupo sea relegado ni ignorado, porque todos en las manos de Dios somos vasijas, instrumentos útiles para gloria de su nombre. Hay un tercer asunto también que hemos mencionado aquí en este capítulo con relación a los miembros de iglesia, y es que Dios ha dado a la iglesia un plan financiero basado en las personas, porque eso es compatible con su plan de salvación. Recuerden una cosa, hermanos, el plan de Dios no es formar una organización y desarrollarla hasta que sea la más grande del mundo. El plan de Dios es bien sencillo, es uno solo: salvar gente. El plan de Dios es arrebatarle sus hijos de la mano a Satanás y traerlos a la zona de seguridad que es Cristo, con el propósito de algún día llevarlos al reino de los cielos. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es tener una iglesia. El plan de Dios es llevar a sus hijos al reino de los cielos. La iglesia es una parte de ese plan que Dios tiene. Es un medio, o sea, la iglesia es un medio porque la iglesia va con la gente, le lleva el evangelio, los trae y luego los mantiene en un ambiente que les ayuda a crecer espiritualmente hasta que Cristo venga. Pero el plan de Dios es salvar a las personas. Por eso, dentro de la iglesia, lo que se hace debe estar alineado con ese plan que tiene Dios. Es decir, en la iglesia no vemos a las personas ni las tratamos en función de cuántos pueden dar o qué pueden hacer. No. Todo el que está en la iglesia está por la misma razón: algún día ser salvo en Cristo Jesús. Por lo tanto, todo lo que sea bueno en la iglesia, todo lo que contribuya a mejorar la relación con Dios, a fortalecer la espiritualidad, debe incluir a todos los miembros de la iglesia. No hay algo que Dios haya diseñado para su iglesia que esté solamente disponible para un grupo dentro de ella. ¿Qué pasaría si en una iglesia el que dirige piensa que solamente los ricos deben ser consultados para ayudar financieramente? ¿Qué pasaría si solamente los hermanos que tienen empleo son a los únicos que se les da la oportunidad de ser fieles y generosos? Entonces, muchas de esa gente que tiene menos, muchos jóvenes, muchos niños, perderían esa bendición que Dios quiere darle por medio del plan que Él desarrolló para financiar la iglesia. Fíjense lo que Elena White dice en la página 16 del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. La gloria del Evangelio consiste en que se funda en la noción de que se ha de restaurar la imagen divina en una raza caída por medio de una constante manifestación de benevolencia. ¿Está usted captando esa idea de Elena de White? El Espíritu Santo le ayudó a entender a ella cuál es el plan que tiene Dios. Traer sus hijos a la iglesia y meterlos en un ambiente donde aprendan a ser benevolentes, es decir, bondadosos, generosos, porque Cristo es así. Eso fue lo que vimos en su vida y lo que vimos en la cruz del Calvario. ¿Y por qué quiere Dios meterlo en un ambiente donde aprendan a ser generosos, benevolentes, fieles? Porque al hacerlo así estarían experimentando una transformación espiritual, porque lo natural en el ser humano es el egoísmo, es el querer todo para mí, no me importa el otro. Y Dios, el Evangelio es la buena nueva de que el ser humano no tiene que vivir así, sino que puede ser una nueva criatura en Cristo. Entonces, ningún hermano, ninguna hermana, no importa la edad que tenga, la condición social, debe ser dejado por fuera de los planes de Dios. Tiene que ser incluido, porque a esa persona Dios la quiere bendecir también. Por eso fue que cuando Cristo vio a la viuda dando todo lo que tenía, no dijo: no, señores, vayan, díganle a esa viuda que no dé nada. No, ella no, que den los otros.
Cristo no dijo, pobrecita esa viuda, ¿cómo no aparece alguien que en vez de tomarle esa ofrenda le dé a ella? No, al contrario, Jesús estuvo muy contento de ver a esa viuda dando todo lo que tenía, porque él sabía que estaba ocurriendo en su preciosa hija la transformación espiritual que él quiere ver en todos nosotros. Y él sabía que además las necesidades temporales de esa hija de él la iba a proveer muy bien, porque él fue el mismo que dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bueno, luego en el capítulo 5 estamos presentando también la idea de que como parte del papel que jugamos nosotros los miembros de iglesia dentro del sistema financiero, el profeta Malaquías explica algo muy importante en el capítulo 3, verso 10, cuando dice, traed todos los diezmos al alfolí. Según Malaquías, en esa declaración, a todos los que somos miembros de la iglesia hay dos cosas muy importantes en cuanto a las finanzas que Dios ha puesto en la mano de cada uno, en la responsabilidad de cada uno. Escuchen muy bien, estas dos cosas que voy a decir, la iglesia no la va a hacer por usted. Nadie va a ir a su casa a preguntarle ni cuando usted llegue a la iglesia, pero Dios espera que usted la haga. Está pendiente de eso y nota cuando lo hacemos o no. ¿Y cuáles son esas dos cosas según Malaquías? Número uno, Dios espera que traigamos los diezmos y las ofrendas. No, nadie tiene que ir a buscarlo, nadie tiene que presionarnos para que hagamos eso. El plan de Dios es un plan de confianza con sus hijos. Yo les voy a bendecir, yo les voy a dar a mis hijos y yo sé que ellos no me van a robar, la parte mía la van a llevar. Así que Dios te bendice y Dios confía en ti. Dios espera que no te quede con lo que es de Él. Dios espera que tú no le robes su gloria, su alabanza. Dios espera que si Él te bendijo, tú devuelvas el diezmo y yo también. Y Dios espera que nosotros, si Él nos bendijo, traigamos ofrenda de gratitud, porque eso le haría saber a la gente que el Dios de nosotros es un Dios bueno. Bueno, traed los diezmos. ¿Saben? Es triste decirlo, pero en algunas iglesias no hay crecimiento porque hay miembros dentro de esas iglesias que no traen ni los diezmos ni las ofrendas. Claro, ellos están cayendo en un problema espiritual delante de Dios. Elena de White dice que las personas que hacen eso se registran en el libro del cielo como un robo delante de Dios. Y la otra cosa que Dios espera que cada uno de nosotros haga es que cuando lo traigamos, los diezmos y las ofrendas, lo traigamos todos, es decir, completo. Otra vez Dios vuelve a confiar en nosotros. Y Dios dice, no, yo le estoy bendiciendo a mis hijos yo no les fallo, yo les cumplí, les prometí, les voy a cumplir. Pero yo sé que ellos también, cuando yo lo dé, van a calcular muy bien cuánto es el diezmo, van a calcular muy bien cuánto es la ofrenda y lo van a traer. No me van a engañar, no van a decir una cosa por otra. No van a hacer lo que hicieron Ananías y Zafira. Es un plan de confianza. Es un plan de confianza. Dios podría haber hecho llover el dinero del cielo para la iglesia, pero dijo, no va a ser así. Yo lo voy a mandar a través de mis hijos, porque yo estoy trabajando en ellos. Quiero transformarlos, quiero quitarle el egoísmo, quiero que sean honestos, quiero que sean fieles, porque mi plan es que ellos vivan conmigo para siempre. Así que yo les voy a confiar, es una prueba de confianza. Y yo no creo que tengamos que sentirnos mal de que Dios nos esté probando, porque incluso en ese plan Él mismo también dijo, pruébenme también a mí. El propio Dios se ha sometido a prueba. Probadme ahora en esto, dice, a ver si no voy a cumplir la promesa. Es decir, Dios dice, yo la voy a cumplir y si quiere, pruébenme. Y yo espero que ustedes cumplan también porque es una prueba para ustedes. Tráiganlo y tráiganlo todo. Bueno, y finalmente ustedes van a encontrar el concepto de que si nosotros, los miembros de la iglesia, no cumplimos con ese plan, pues va a haber consecuencias, en ese caso negativas, ¿no? Si cumplimos, va a haber consecuencias también, pero positivas. Y las consecuencias van a ser no solo para la iglesia, sino también para nuestra vida o nuestra experiencia personal. Esa es la diferencia muchas veces que hay entre una congregación y otra.
hermanos que son fieles al plan de Dios, eso se nota en todos los aspectos de la iglesia. Hay crecimiento porque Dios bendice. Y iglesias que no avanzan. ¿Por qué? Porque las personas que la integran aún o no conocen el plan o no respetan a Dios o tratan de burlarse de Dios, lo cual no es posible. Y entonces se retrasa el crecimiento y siempre hay problemas y no avanzamos como Dios quiere. ¿Por qué? Porque hay problemas. Porque, como le dijo Dios al pueblo en aquel día, en los tiempos de Malaquía, maldito soy con maldición porque me habéis robado. Fíjese, cuando una iglesia, una persona cae en ese patrón de fallarle a Dios, el problema es que se crea un ambiente negativo espiritualmente de maldición. No es que Dios maldice a la persona, es que la persona cae bajo maldición, es decir, cae en un ambiente donde las bendiciones de Dios no pueden hacerse efectivas. No pueden, porque no hay confianza, no hay fidelidad, no hay honradez con Dios. Y Dios es un rey, su palabra es ley, no puede ser burlado. Él debe ser respetado. Bueno, hermanos, es un capítulo maravilloso y yo creo que al final, como conclusión de todo esto, me parece que este capítulo es una invitación a que todos estudiemos realmente de qué se trata el hecho de que seamos miembros de la iglesia. ¿Por qué el Señor nos trajo aquí? Ya estamos aquí, pero ¿qué espera el Señor que hagamos? ¿Cuál es mi parte en todo esto? ¿Estoy yo cumpliendo con lo que Dios espera de mí? ¿Estoy yo colaborando para que la iglesia pueda cumplir la misión? Mi iglesia donde yo asisto, debido a que yo estoy ahí, ¿es mejor o es peor? ¿Está avanzando de acuerdo a mí o está retrocediendo? Si todos los miembros fueran como yo, mi iglesia ¿estaría avanzando, estaría estancada o estaría decreciendo? Hermanos queridos, mientras yo estudié para hacer este capítulo, todo lo que encontré en la Biblia y el Espíritu de Profecía es que Dios demanda una responsabilidad personal, un compromiso individual. La Biblia está llena de textos que hablan de que cada uno se presentará delante de Dios con su ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. ¿Te nota el énfasis? ¿No? Personal, individual. El compromiso es de cada uno. ¿Y cuál es ese compromiso? Número 1, conocer el plan de Dios. Número 2, respetar ese plan, obedecer ese plan, cumplir mi parte dentro de ese plan. Número 3, mantenerme informado dentro de la iglesia y ver si se está avanzando como Dios quiere o si hay obstáculos que están impidiendo que como iglesia avancemos. Otro punto, revisar mi propia vida. ¿Estoy yo dirigiendo mi vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios para la administración de los bienes financieros? ¿Está mi negocio alineado con el plan de Dios en la fidelidad en los diezmos, en la generosidad en las ofrendas? ¿Es mi familia una familia fiel a Dios o que sustrae fondos de Dios? ¿Soy yo como persona y mi familia alguien que trae todos los diezmos y las ofrendas al alfolí? ¿O no lo estoy trayendo? ¿O lo estoy trayendo incompleto? Yo creo que imagínense lo que pasaría en las iglesias si cada uno hace su autoanálisis y si cada uno se propone cumplir su papel dentro de la iglesia para gloria de Dios. Entonces, lo que va a ocurrir es lo que dice Malaquía. El Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Y así la iglesia irá adelante cumpliendo la misión. Y millones conocerán a Cristo. Y muchos de ellos aceptarán el Evangelio, se unirán a la iglesia. Y tendrán la posibilidad de crecer espiritualmente y de heredar la vida eterna en Cristo Jesús. Ese día, entonces la iglesia ya no necesitará más recursos financieros,
porque ya no será una iglesia militante, será una iglesia triunfante y estaremos con Cristo por la eternidad. Cuando ese día llegue, espero que tú y yo estemos ahí. Pero si queremos estar ahí, debemos estar ahora también participando activamente en los planes del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te dé ánimo espiritual para unirte a sus planes, cumplir tu lugar, tu papel y ayudar al triunfo de esta iglesia que está asegurado en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.